un rincón apartado del mundo, donde los mapas terminaban y los caminos parecían desvanecerse, existía un bosque mágico conocido como el Bosque de los Susurros. Este lugar no era como ningún otro. Sus árboles altos y centenarios brillaban suavemente bajo la luz de la luna, y el aire estaba cargado de un aroma dulce y fresco, como si la naturaleza misma cantara una melodía tranquila. Una tarde de primavera, Mario llegó al umbral del bosque. Había oído hablar de él en las historias de su abuelo, que le decía que era un lugar donde las almas cansadas encontraban paz. Mario llevaba consigo una tristeza que no podía explicar del todo, una sensación de peso en su corazón que parecía acompañarlo a donde fuera. Cruzó el límite del bosque con pasos vacilantes. Inmediatamente sintió cómo la atmósfera cambiaba. El aire se volvió más cálido, envolviéndolo como un abrazo, y cada paso que daba producía un crujido suave en el suelo cubierto de hojas. Mario levantó la vista y quedó maravillado. Las ramas de los árboles estaban adornadas con flores que cambiaban de color con la luz, y un arroyo cercano fluía con un murmullo que parecía un susurro constante. Se detuvo junto al arroyo y se inclinó para observar el agua. Era tan clara que reflejaba su rostro perfectamente, pero también mostraba algo más. Pequeñas luces que se movían como si fueran estrellas atrapadas en el agua. Se sentó en una roca y cerró los ojos, dejándose llevar por el sonido del agua y el susurro del viento entre las hojas. Entonces, una voz suave rompió el silencio. ¿Por qué has venido, viajero? Mario abrió los ojos con un sobresalto. Frente a él había una figura alta y etérea, con cabellos que parecían hebras de plata y ojos que reflejaban las estrellas. No sentía miedo, solo una extraña calma que lo invitaba a responder. «No lo sé con certeza», dijo Mario, después de una pausa. «He estado perdido, supongo. Quería encontrar algo que me ayudara a sentirme completo». La figura asintió, como si entendiera cada emoción que Mario no había logrado expresar. «Ven conmigo», dijo, extendiéndole una mano. Mario dudó un momento, pero la calidez de la figura lo convenció. Tomó su mano y juntos caminaron más profundamente en el bosque hasta llegar a un claro donde un árbol gigantesco se alzaba. Este árbol era diferente a todos los demás. Su tronco parecía hecho de luz sólida y sus raíces formaban un círculo perfecto alrededor de un lago pequeño y cristalino. «Este es el árbol del corazón», dijo la figura, señalando el lago. «Mira en sus aguas y encontrarás las respuestas que buscas». Mario se arrodilló junto al lago, mirando su superficie. Al principio, solo vio su reflejo, pero pronto la imagen cambió. Vio momentos de su vida que había olvidado. Tardes jugando bajo la lluvia, risas compartidas con su familia, pequeños triunfos que habían llenado su corazón de alegría. Esos recuerdos, enterrados bajo el peso de sus preocupaciones, ahora brillaban ante él con claridad. «Tu corazón no está roto», dijo la figura, «solo estaba cubierto por las sombras de la duda». Mario sintió cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. No eran de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin esfuerzo, como si un nudo invisible en su pecho se hubiera deshecho. Se quedó en el claro hasta que la luna ascendió en el cielo, llenando el bosque con su luz plateada. Cuando finalmente se levantó para marcharse, el árbol del corazón le pareció más brillante, como si estuviera despidiéndolo. Mientras salía del bosque, Mario se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. El peso que había llevado durante tanto tiempo ya no estaba, reemplazado por una sensación de paz. Sabía que nunca olvidaría el bosque y que siempre podría encontrar su camino de regreso en los momentos difíciles, aunque solo fuera en su mente.
El bosque de los susurros lo había transformado, y aunque Mario dejó el bosque esa noche, el bosque nunca lo dejaría a él. El Valle de las Estrellas. Días después de su experiencia en el bosque de los susurros, Mario se encontró pensando constantemente en ese lugar mágico. Aunque sentía una paz renovada en su interior, una parte de él anhelaba más. Había algo en ese encuentro con el árbol del corazón, en las palabras de la figura etérea, que le hacía preguntarse si aún quedaban misterios por descubrir. Una tarde, mientras paseaba por los campos cercanos a su casa, notó algo extraño. En el horizonte, el cielo parecía más brillante, como si las estrellas hubieran decidido aparecer antes de tiempo. La curiosidad lo llevó hacia esa luz, y pronto encontró un sendero que no recordaba haber visto antes. El camino estaba flanqueado por pequeñas flores que brillaban como luciérnagas. Mario siguió ese sendero hasta que llegó a un valle amplio y sereno. Allí, el cielo estaba más claro y lleno de estrellas que nunca había visto. El suelo parecía reflejar el cielo, como si estuviera caminando entre las estrellas mismas. En el centro del valle, una figura conocida lo esperaba. Era el mismo ser que había encontrado en el bosque, con su cabello de plata y ojos tranquilos. «Sabía que regresarías», dijo la figura con una leve sonrisa. Mario se acercó, fascinado por el entorno que lo rodeaba. ¿Qué es este lugar? Este es el Valle de las Estrellas, donde las almas encuentran claridad. Aquí, las estrellas no solo iluminan el cielo, sino que guardan fragmentos de historias olvidadas, lecciones que aún no has aprendido. La figura extendió un brazo hacia el cielo y una estrella descendió lentamente, posándose frente a Mario. Era pequeña, apenas más grande que la palma de su mano, y brillaba con una luz suave y cálida. «Tómala», dijo la figura. «En ella encontrarás un recuerdo que necesitas para continuar tu camino». Con cautela, Mario extendió la mano y tocó la estrella. Al instante, su mente se llenó de imágenes. Vio un momento de su infancia, uno que había olvidado. Estaba en la playa con su madre, observando las estrellas. Ella le decía que cada estrella representaba un sueño y que siempre debía seguirlas, incluso cuando parecieran estar fuera de alcance. Cuando la visión terminó, Mario sintió una oleada de emoción. Había olvidado esa lección tan simple y poderosa, y ahora, más que nunca, la entendía. A veces, las respuestas que buscas no están en el futuro, sino en el pasado, dijo la figura, como si pudiera leer sus pensamientos. Este valle te mostrará lo que necesitas recordar, pero también lo que debes dejar atrás. Mario miró al cielo nuevamente. Las estrellas parecían más cercanas, como si lo invitaran a explorar cada una de sus historias. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó. La figura negó con suavidad. El Valle de las Estrellas no es un lugar para quedarse, es un lugar para aprender y seguir adelante. Con esas palabras, la figura levantó una mano y otra estrella descendió. Esta vez, Mario no dudó. La tomó entre sus manos y una nueva visión lo envolvió. Se vio a sí mismo en una encrucijada, dudando entre tomar un camino seguro o arriesgarse por algo desconocido. En esa visión, eligió el camino seguro, pero ahora comprendía que había perdido una oportunidad valiosa. ¿Qué significa esto?, preguntó Mario, confundido. «Que aún tienes tiempo de cambiar tu rumbo», respondió la figura. «No todas las encrucijadas tienen una segunda oportunidad, pero algunas sí». El valle comenzó a brillar con más intensidad y Mario sintió que el suelo bajo sus pies vibraba suavemente. «Es hora de que regreses», dijo la figura,
mientras las estrellas alrededor comenzaban a elevarse nuevamente hacia el cielo. Recuerda lo que has aprendido aquí, Mario. Las estrellas siempre estarán allí para guiarte, pero debes ser valiente para seguir su luz. Cuando abrió los ojos, Mario estaba de vuelta en el campo, con la noche envolviendo el paisaje. Las flores luminosas del sendero habían desaparecido, pero el recuerdo del Valle de las Estrellas permanecía vivo en su corazón. Se quedó allí por un momento, mirando el cielo. Ahora entendía que las estrellas no eran solo luces lejanas, sino guías, recordatorios de que siempre había algo más allá, algo que valía la pena alcanzar. Con un último vistazo al horizonte, Mario volvió a casa, decidido a no dejar que el miedo lo frenara nunca más. El río del tiempo. Días después de su visita al Valle de las Estrellas, Mario no podía dejar de pensar en las lecciones que había recibido. Los recuerdos que había revivido seguían brillando en su mente, como si las estrellas que había tocado aún estuvieran con él. Pero, a pesar de esta claridad renovada, había algo que no lograba comprender del todo. ¿Cómo reconciliar lo aprendido del pasado con lo que debía construir en el presente? Una tarde, mientras paseaba por un camino cercano al bosque, Mario encontró algo inesperado. Un río que no recordaba haber visto antes. El agua era tan clara que reflejaba el cielo como un espejo, pero lo más extraño era el sonido que producía. No era el murmullo típico de un río. En su lugar, Mario escuchaba voces suaves, como susurros provenientes del agua. Sin saber por qué, se acercó al borde del río. Allí, el agua parecía más profunda, y en su superficie comenzaron a aparecer imágenes fugaces, rostros familiares, lugares que había visitado, momentos que había vivido. Las voces se hicieron más claras, formando palabras que lo llamaban por su nombre. Mario. Sobresaltado, miró a su alrededor, pero no había nadie más. Solo el río seguía fluyendo, tranquilo, eterno. De repente, al otro lado del río, apareció la figura que ya le resultaba familiar, el ser etéreo de cabello plateado. «Bienvenido al río del tiempo», dijo con una voz calmada como siempre. «Este es el lugar donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran. Aquí puedes mirar hacia atrás, pero también vislumbrar lo que está por venir». Mario lo observó, intrigado. «¿Por qué estoy aquí?» «Porque aún hay algo que necesitas entender», respondió el ser. «Mira en el agua y verás lo que tu corazón anhela comprender». Mario se arrodilló junto a la orilla y fijó la vista en el agua. Primero vio momentos de su infancia, tardes jugando en la playa, noches mirando las estrellas con su madre. Luego, las imágenes cambiaron. Se vio a sí mismo más joven, tomando decisiones importantes, aceptar un trabajo que no lo hacía feliz, dejar de lado sus sueños creativos por temor a fracasar. El agua pareció oscurecerse por un momento y Mario sintió un nudo en el pecho. Pero entonces las imágenes volvieron a cambiar. Ahora veía versiones de sí mismo que no reconocía del todo, escribiendo en un escritorio iluminado por la luz de la luna, viajando a lugares desconocidos y rodeado de personas que parecían felices de estar a su lado. «¿Qué es esto?», preguntó Mario, sin apartar la vista del agua. «Es lo que podría ser», respondió el ser, «pero depende de ti si decides cruzar el río y tomar ese camino». Mario levantó la vista, mirando al otro lado del río. El ser permanecía allí, tranquilo, pero el agua entre ellos comenzaba a agitarse. Las corrientes parecían volverse más rápidas, más profundas. «¿Qué ocurre?», preguntó Mario, sintiendo un leve temor. «El río del tiempo siempre fluye», dijo el ser. «No puedes detenerlo, pero puedes elegir cómo cruzarlo.
Cada paso que das hacia adelante deja huellas en el agua, y esas huellas crean lo que vendrá. Mario respiró hondo y miró sus propios reflejos en el agua. Entendió que no podía cambiar lo que ya había sucedido, pero sí podía decidir qué hacer con lo que había aprendido. ¿Y si me equivoco?, preguntó, con un susurro apenas audible. El ser lo miró con amabilidad. Entonces el río te llevará de regreso a este momento, para que intentes de nuevo. Con esas palabras, Mario tomó un paso hacia el río. Al principio, el agua le pareció fría y resbaladiza, pero a medida que avanzaba, la corriente se calmaba. Cada paso lo acercaba más al otro lado, y con cada paso sentía que dejaba atrás las dudas y los miedos que lo habían retenido tanto tiempo. Finalmente, llegó a la otra orilla. El ser lo esperaba con una leve sonrisa. Has cruzado el río, pero el viaje apenas comienza. Cada decisión que tomes será como una piedra lanzada al agua. Creará ondas que se expandirán más allá de lo que puedes imaginar. Confía en el flujo del río y en ti mismo, Mario. El valle desapareció a su alrededor, y Mario se encontró nuevamente en el sendero cerca de su hogar. Pero algo dentro de él había cambiado. Sentía el peso de sus elecciones, pero también la libertad de saber que tenía el poder de decidir. Mientras caminaba de regreso, el sonido del río permanecía en su mente, como un recordatorio constante de que, aunque el tiempo siempre fluye, es la dirección que eliges lo que define tu destino. El jardín de los 1000 ecos. Una semana después de cruzar el río del tiempo, Mario se encontraba en una encrucijada emocional. Las lecciones del bosque, las estrellas y el río seguían vivas en su mente, pero sentía que aún no tenía claridad sobre lo que debía hacer con su vida. Las visiones del pasado y los destellos del futuro eran valiosos, pero lo que más necesitaba era entender su presente. En busca de respuestas, Mario decidió caminar hacia una colina cercana. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos abiertos, donde el viento siempre soplaba suavemente. Mientras subía, se encontró con un arco de piedra cubierto de enredaderas. No recordaba haberlo visto antes. Al cruzarlo, llegó a un lugar que lo dejó sin aliento, un vasto jardín que parecía infinito. Las flores que crecían allí eran de colores imposibles, y sus pétalos parecían vibrar con una música suave, casi imperceptible. El aire estaba lleno de una fragancia dulce y relajante, como si el jardín mismo quisiera darle la bienvenida. En el centro, un estanque de agua perfectamente clara reflejaba el cielo, pero no era un reflejo cualquiera. Cuando Mario se acercó, vio que la superficie del agua mostraba destellos de momentos vividos, decisiones tomadas y emociones que lo habían definido. «Bienvenido, Mario», dijo una voz conocida detrás de él. Se giró y vio a la figura de cabello plateado que lo había guiado en sus viajes anteriores. «¿Qué es este lugar?», preguntó Mario, fascinado. «Este es el jardín de los 1000 ecos», respondió la figura, con un tono sereno. «Aquí, el pasado, el presente y el futuro se reflejan como ecos en el agua, pero también están las voces más importantes, las de tu corazón, tus miedos, tus sueños». La figura señaló un camino de piedras que rodeaba el estanque. A cada lado, pequeños pilares de cristal emitían luces tenues, como si guardaran recuerdos. «Camina por el jardín, Mario. Escucha los ecos. Cada uno te revelará algo que necesitas entender». Mario asintió y comenzó a caminar. El primer pilar emitió una luz cálida cuando se acercó, y una voz suave llenó el aire. «Recuerda los días en que soñabas sin miedo», dijo la voz, que reconoció como la suya, pero más joven. Al escuchar,
Imágenes de su infancia llenaron su mente, escribiendo historias en un cuaderno, inventando mundos donde todo era posible. Sintió una punzada de nostalgia, pero también una chispa de esperanza. El siguiente pilar emitió una luz azul, y esta vez la voz era más profunda, más seria. No dejes que las decisiones de otros definan tu camino. Mario recordó momentos en los que había renunciado a sus deseos por cumplir con expectativas externas. Las palabras eran un recordatorio de que aún podía recuperar su rumbo. Mientras continuaba su recorrido, cada pilar le ofrecía un eco distinto, una lección, un recordatorio o una verdad que había ignorado. Algunos eran reconfortantes, otros dolorosos, pero todos parecían necesarios. Cuando completó el círculo y regresó al estanque, la figura lo esperaba. ¿Qué has aprendido?, preguntó. Mario suspiró, mirando el agua tranquila. He aprendido que mi vida está llena de momentos que dejé pasar y de caminos que aún no he recorrido, pero también sé que tengo la capacidad de cambiar eso. La figura asintió con aprobación. Entonces estás listo para la última lección. El estanque comenzó a brillar intensamente y en su superficie apareció una imagen. Mario, en su presente, sosteniendo un cuaderno abierto. Estaba escribiendo, pero no solo eso, estaba sonriendo. Alrededor de él, personas escuchaban, inspiradas por sus palabras. El jardín no solo refleja lo que fue y lo que será, dijo la figura, también te muestra lo que ya eres, incluso si aún no lo ves con claridad. Mario sintió cómo una oleada de calma lo envolvía. Por primera vez, comprendió que no tenía que esperar a ser alguien diferente o alcanzar una meta específica para sentirse completo. Ya llevaba dentro de él todo lo necesario para avanzar. Cuando dejó el jardín, el aire fresco de la colina lo recibió nuevamente. Miró atrás, pero el arco de piedra había desaparecido. Sin embargo, no sintió tristeza, porque sabía que el jardín siempre estaría con él, en los ecos que resonaban en su corazón. Con una determinación renovada, Mario volvió a casa, sacó un cuaderno olvidado de un cajón, lo abrió y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron con facilidad, como si hubieran estado esperando ese momento. Ahora sabía que su camino no era un destino lejano, sino el viaje mismo, y estaba listo para seguir adelante. La montaña del último suspiro. Los días se habían transformado en semanas, y Mario, ahora con una paz interior que nunca antes había conocido, sentía que su viaje espiritual estaba cerca de llegar a su fin. Sin embargo, había una última inquietud que persistía en su corazón, una sensación de que aún quedaba algo por descubrir, algo crucial que completaría el círculo de sus experiencias en el bosque de los susurros, el valle de las estrellas, el río del tiempo y el jardín de los mil ecos. Una noche, mientras escribía junto a la ventana, vio en el horizonte una montaña iluminada por un tenue resplandor dorado. No recordaba haberla visto antes, pero algo en su corazón le dijo que debía ir allí. A la mañana siguiente, con una mezcla de anticipación y calma, Mario emprendió el camino hacia la montaña. A medida que se acercaba, el aire se volvía más fresco, casi etéreo, y la luz dorada parecía pulsar al ritmo de su respiración. El ascenso. El sendero que conducía a la cima era empinado, pero no difícil de recorrer. Estaba flanqueado por árboles de hojas doradas que parecían susurrar palabras de aliento mientras avanzaba. A cada paso, Mario sentía que el tiempo y el espacio se desvanecían. Sus pensamientos, normalmente tan ruidosos, se silenciaron, dejando solo una sensación de plenitud. Cuando llegó a un claro, vio una figura familiar esperándolo.
el ser etéreo de cabello plateado, su guía en todos los lugares mágicos que había visitado. «Has llegado al último tramo, Mario», dijo con una sonrisa tranquila. «La cima de esta montaña te revelará lo que siempre has buscado. Pero el ascenso final debe hacerlo solo tu espíritu». Mario asintió, sintiendo que ya entendía. Siguió avanzando, dejando a la figura atrás, y pronto llegó a un lugar donde el sendero desaparecía, reemplazado por un puente de luz que parecía flotar sobre el vacío. Cruzó con cuidado, y cuando llegó al otro lado, se encontró en la cima de la montaña. Allí, todo era silencio. Un altar sencillo se alzaba en el centro, y sobre él, una pequeña esfera de luz pulsaba con suavidad. Mario se acercó, sintiendo una conexión profunda con esa luz. Al tocarla, todo a su alrededor cambió. La revelación. De repente, Mario se encontró en un espacio infinito, un vacío lleno de estrellas que parecían latir con vida. Frente a él apareció un reflejo, él mismo, pero más joven, con los ojos llenos de sueños y posibilidades. «¿Me reconoces?», preguntó su reflejo. Mario asintió, emocionado. «Eres quien fui, pero también quien he olvidado ser». El reflejo sonrió. «Has pasado por pruebas, has enfrentado miedos y has aprendido que todo lo que necesitas siempre ha estado dentro de ti. Pero hay una última verdad que debes aceptar. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser auténtico». Las palabras resonaron profundamente en Mario. El reflejo se desvaneció y en su lugar apareció una versión de sí mismo tal como era ahora. Alguien que había aprendido a apreciar el viaje más que el destino. La esfera de luz en el altar se elevó, rodeándolo con su calor. Mario sintió cómo todas las piezas de su vida encajaban en un patrón perfecto, como un río que finalmente encuentra el océano. El descenso. Cuando abrió los ojos, estaba nuevamente en la cima de la montaña, pero esta vez el mundo parecía diferente. Los colores eran más vivos, el aire más fresco y su corazón más ligero. La figura de cabello plateado apareció una vez más. «Has completado tu viaje, Mario. El bosque, el valle, el río y el jardín te prepararon para este momento. Ahora sabes que la paz que buscabas no estaba en un lugar, sino en ti». Mario sonrió con gratitud. «¿Y ahora qué?». «Ahora vives», respondió la figura. «Escribe, sueña, ama. Sé el Mario que siempre has sido». Con esas palabras, la figura se desvaneció, dejando a Mario solo en la cima de la montaña. Pero esta vez no sintió soledad, se sintió completo, descendió con pasos firmes, el corazón lleno de propósito. Cuando llegó a casa, abrió su cuaderno y escribió: «A veces recorremos grandes distancias en busca de respuestas, solo para descubrir que siempre estuvieron en nuestro interior. Pero esos viajes son necesarios, porque es en el camino donde aprendemos a escucharnos». Mario había terminado su viaje, pero su vida recién comenzaba.